Señor de la Santa Cruz, de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, intercedan por mí. Celebramos hoy un nuevo aniversario de la vocación de nuestro Padre, que como sabemos también es el aniversario del comienzo de nuestra familia sobrenatural, de la fundación de la obra, de el momento en el que el Señor quiso por fin, después de largos años de espera, por manifestarle a nuestro Padre de un modo claro, aunque no completo, o sí completo en un sentido, pero no en otro, para qué es que lo había elegido, que todos lo sabemos muy bien, y aunque lo sepamos muy bien, lo volvemos a decir. Te agradecemos, Señor, que hayas abierto los caminos divinos de la tierra como lugar y tiempo de nuestra vida en el que todos debemos encontrarte, todos debemos amarte a vos y a nuestros hermanos allí en donde estemos, donde la vida nos haya puesto, y debemos transmitir a los demás que eso también el Señor espera de aquellos que vivimos metidos en medio del mundo, que sepamos amar, que nos entreguemos a tu amor, que correspondamos con generosidad a todo lo que has hecho por nosotros. El 2 de octubre, como sabemos, nuestro Padre recibió la iluminación sobre toda la obra y a partir de ese día trabajó con plena generosidad para que eso que Dios le había mostrado se hiciera realidad en su vida. También sabemos que en ese momento nuestro Padre no pensó que tenía que fundar nada, sino que se puso a buscar en qué lugar ese mensaje que había sido claro en su corazón estaba ya realizado, para unirse a él, a quien lo estuviera promoviendo. Y buscó y no encontró nada. Ese buscar ya era un trabajar por el mensaje, era un estar listo para hacer lo que Dios le había mostrado. No solo listo, sino abocado a realizarlo. No mucho tiempo después, cuando fue recibiendo las respuestas a sus consultas a distintos lugares de España y de Europa, incluso de Polonia, terminó por discernir que evidentemente él tenía que sacar adelante eso que, como también sabemos, él entendió siempre que había fundado Dios. La obra la fundó Dios, se la hizo ver a este instrumento inepto y sordo. Son todas citas que aparecen aquí en el acápite del libro de la biografía de nuestro Padre, de Andrés Vázquez de Prada. Y nuestro Padre, por ese amor de Dios que Dios puso en su corazón y por su deseo de corresponder, pues siguió conectado plenamente con Él y se puso eso. Él siempre dijo así, a trabajar completamente por eso. Es curioso de todas maneras que, habiendo recibido la idea clara, general de su misión, así escribe don Andrés Vázquez de Prada, ese mismo día cesaron las inspiraciones que nuestro Padre venía teniendo desde hacía tiempo, las inspiraciones que estaban en esas cuartillas
que se había puesto a leer cuando el Señor le mostró la obra en el segundo día de su retiro y la inspiración general, pero cesó el Señor de hablarle de un modo tan sobrenatural. Lo que es curioso, así lo dice también aquí el biógrafo, y, y no deja de expresar o no deja de manifestar cómo el que llevaba los tiempos era Dios y cómo nuestro Padre procuró y supo dejarse llevar. Años más tarde, bueno, para la fecha, alrededor de la fecha de su canonización, ¿te acordás que el entonces cardenal Ratzinger tuvo una intervención en la presentación de un libro de nuestro Padre, que después esa intervención salió publicada con el título Dejar obrar a Dios? Nuestro Padre fue un hombre que dejó obrar a Dios y que nosotros le pedimos ahora a Jesús en este rato de oración, en un día como hoy, celebrando el aniversario de la fundación de la obra, que dejemos obrar a Dios en nuestra vida, que sepamos discernir qué es lo que Dios quiere de nosotros y que nos pongamos con toda nuestra libertad, con todo nuestro amor, manos a la obra en eso. Yo quería hoy que meditáramos sobre la necesaria y difícil tarea de convertir un mensaje en una institución, porque, como bien sabemos, los seres humanos somos seres sociables y por esa misma sociabilidad tendemos a formar instituciones. Las costumbres de los hombres se institucionalizan. Es un proceso natural. Los animales no forman instituciones, aunque hay algunos animales, por ejemplo las abejas, que tienen un grado de organización bastante llamativo y avanzado. De todos modos, bueno, además de que no se dan cuenta de que así lo hacen, de todos modos no es una institución. Pero los hombres institucionalizamos las cosas. Necesitamos la institucionalización. Incluso algo tan natural como es el amor humano, el hecho de que Dios nos creó como varón y mujer, pues es la base, o no solo la base, sino es en sí mismo una institución que es la familia, que por supuesto hoy en día, como ya sabemos, o por supuesto no, como ya sabemos hoy en día está puesta en tela de juicio y demás, pero para no es que no quiero distraerme por ahí, mejor dicho. Pero bueno, el problema está cuando la institución se va formando y podría fagocitarse al mensaje, o podría fagocitarse a la propia familia o a los propios miembros de esa familia, de esa institución, entre comillas, que viene en teoría a proteger y a ayudar. Entonces, tal vez lo primero que querría recordar al respecto es que detrás de todo esto siempre está Dios y tenemos que ver a Dios. En la instrucción sobre el espíritu sobrenatural de la obra, nuestro Padre escribió, ¿te acordás? Aquellas 3 consideraciones, decía, que querría grabar a fuego en vuestras almas, ¿no? Y yo pienso que vale la pena que las volvamos a poner hoy en palabras, o que las escuchemos, que les digamos al Señor gracias. Son consideraciones fuertes que es bueno tener siempre en el corazón. La obra de Dios viene a cumplir la voluntad de Dios. Por tanto, tener una profunda convicción de que el cielo está empeñado en que se realice. 2. Cuando Dios nuestro Señor proyecta alguna obra en favor de los hombres, piensa primero en las personas que ha de utilizar como instrumentos y les comunica las gracias convenientes. 3. Esa convicción sobrenatural de la divinidad de la empresa acabará por daros un entusiasmo y un amor tan intenso por la obra que os sentiréis dichosísimos sacrificándoos para que se realice.
Pues estas son líneas de fondo que, Señor, te agradecemos, incluso que nuestro Padre haya sabido, como por inspiración tuya seguro, pues explicitar y dejarnos grabadas a fuego en nuestras almas. Ahora también te pedimos que nosotros sepamos comprender a fondo cuál es el papel que nos toca en este momento respecto de este mensaje precioso de cuya entrada en el mundo hoy estamos celebrando. Porque evidentemente el tiempo fundacional fue el tiempo de la vida de nuestro Padre. Y así como, si bien nuestro Padre el 2 de octubre recibió la idea clara, general, como dice el libro de la biografía, de su misión, después a lo largo de toda la vida, pero podemos también decir sobre todo en los primeros años, tuvo que perfilar la obra, tuvo que plasmar eso que Dios le había mostrado. Me ocupé de ir al diccionario y mirar bien qué significa la palabra plasmar. Decía verbo transitivo, dar forma concreta a un proyecto, idea, etc., por medio de fórmulas, palabras, esquemas, etc. Nuestro Padre, teniendo un mensaje nuevo, completamente nuevo en la Iglesia, casi como yo siempre, no sé por qué, se me viene la imagen de abrir un camino en el Amazonas. O sea, nuestro Padre, a mí siempre me viene esta idea, ¿qué hizo cuando recibió el mensaje del cielo y de hacer la obra? Como tenía que abrir un camino en el Amazonas, entre comillas, solo además. Muy bien, pero confío en Dios, que eso es lo que nosotros también volvemos a hacer, porque nosotros ahora también tenemos nuestra misión de seguir llevando por el tiempo de nuestra vida y en el lugar donde nos toca vivir este mensaje a todas las gentes. Y esto también tiene sus vericuetos y su desafío, por no decir sus dificultades propias. Y entonces tenemos que decir, bueno, Señor, confiamos en vos, confiamos en las tres cosas que acabamos de meditar, en la alegría de la empresa, en la alegría que nos da gastarnos para hacerlo. Y queremos pedirte ayuda para que preservemos el mensaje y sepamos, con perdón de la expresión, liberarnos de lo que no es el mensaje. Está claro que en ese trabajo de plasmación que hizo nuestro Padre, de plasmar el espíritu de la obra, pues como es natural y necesario, utilizó cosas, incluso él decía que se había apoyado mucho en los primeros de la obra para ver cómo iban determinados asuntos. Hay algunos que son muy evidentes y que lo sabemos muy bien. Por ejemplo, ¿no? Al principio nuestro Padre indicó que todos los fieles de la obra rezásemos las tres partes del rosario. Después de un tiempo de discernimiento, qué buena es esta palabra, cómo tenemos que meditar sobre esta, no en la palabra, sino en lo que significa discernir. Nuestro Padre era el fundador y en su trabajo de discernimiento de cómo sería la vida de este espíritu, de este mensaje, nada, en concreto decidió, le pareció ya oportuno que no se rezaran las tres partes del rosario, sino solo una y que se contemplaran las otras dos. Es decir, una cosa es el mensaje y otra cosa es aquello en lo que el mensaje fue transmitido. Si habláramos de una carta, una cosa es el mensaje que contiene lo que se escribió en esa carta y otra cosa es el papel, la tinta, la caligrafía, el lugar donde fue fechada, el sobre, las estampillas utilizadas, los sellos. Hay un montón de cosas, bueno, es un ejemplo, es una analogía, ¿verdad? Pero vale la pena que nosotros le digamos al Señor, Señor, que sepamos siempre vivir la esencia del espíritu que nuestro Padre nos transmitió. Que sepamos darnos cuenta que los años siguen pasando y lo que tenemos que defender es el espíritu, es el corazón del mensaje. Que hay muchas cosas que naturalmente se han vivido en un tiempo y tal vez incluso
teñidas un poco por las costumbres de algún lugar determinado, pienso que no es necesario velar nada, ¿no? La obra nació universal, pero nació en España, y hoy en día todavía la mitad, más o menos, de las personas del Opus Dei son españolas, con lo que lo español, queramos o no, tiene un peso importante en los modos, tal vez, de vivir el espíritu. Naturalmente que nuestro Padre nos enseñó desde el comienzo que la obra tenía que ser universal y que allí a donde fueran sus hijos tenían que hacerse al lugar y transmitir el espíritu, pero bueno, eso no quita que por ahí haya maneras que hayan continuado más perceptible o menos perceptiblemente y que, bueno, con el tiempo y con nuestro propio trabajo de discernimiento en unión con el Padre y con todos los que colaboran con el Padre, nosotros todos colaboramos con el Padre en llevar el mensaje de la obra hasta el último rincón de la tierra y a lo largo del tiempo, pues efectivamente transmitamos lo que vio nuestro Padre, lo que nos transmitió nuestro Padre como el espíritu de la obra. Y en esto me parece a mí que no tenemos que tener miedo, ni tenemos que sacudirnos la responsabilidad. Uno podría pensar, a mi modo de ver, de un modo equivocado, que eso es trabajo del Padre, digamos así. Que el que tiene la autoridad, entre comillas, el poder para decir qué es lo que se debe vivir o se debe dejar de vivir, es el que hace cabeza. En realidad, el que hace cabeza no puede hacer nada si no está trabajando y unido a todos sus hijos, si no los ve, si no los escucha, si juntos no hacemos la obra. Y entonces nosotros tenemos que saber, me parece, sabernos protagonistas principalísimos de llevar el espíritu de nuestro Padre hasta el final del mundo y a lo largo del tiempo. Por supuesto que no se nos va a ocurrir decir, bueno, ahora esto vamos a, este aspecto o esta situación ya no debería hacerse más y por lo tanto en este lugar no se va a hacer más. Pero, a ver, en general siempre ayuda a poner ejemplos, ¿no? A mí me llamó mucho la atención lo que pasó recientemente cuando el padre fue elegido como sucesor de nuestro padre, a continuación de don Javier. Unos meses más tarde, no me acuerdo exactamente cuándo, pero la idea que yo tengo en la memoria es que se indicó que no era ya más necesario tal vez saludar al padre poniendo la rodilla en la tierra y besándole el anillo. Y la verdad es que es algo que en la iglesia ha caído en desuso y no se hace con ningún obispo, prácticamente con nadie, e incluso no se hace habitualmente con el Papa Francisco. Tal vez alguno lo hace, pero por lo que te voy a confesar que a mí me pareció algo casi obvio o que holgaba aclararlo. Bueno, pero para que veamos cómo la institucionalización de determinadas cosas a veces es complicada, digamos así, un tiempo más tarde llegó otra indicación que decía, bueno, de todas maneras, a pesar de lo que se dijo, si alguno quisiera besar el anillo del Padre, claro, uno dice, wow, ¿verdad? Evidentemente esto no es del espíritu de la obra, que manifestar nuestro cariño al Padre comporte arrodillarse y besarle el anillo. No es el espíritu de la obra. El espíritu de la obra es querer al Padre y besar donde Él pise, ¿verdad? Lo que no significa que nadie va a arrodillarse por detrás del Padre besando, no es una cosa para caer en lo ridículo, digamos, ¿no? El ejemplo. Ahora, queremos al Padre, estamos atentísimos, estamos unidísimos a Él. Ahora, cuando esta manifestación, que insisto, no es propia ni necesaria del Espíritu, ya se había institucionalizado durante años en la obra y se manifestó, se indicó, ya no es más necesaria, de repente se ve que por algún motivo se dio un poco marcha atrás
Y el motivo no es muy difícil de imaginar, y es que a algunos le debe haber parecido que, ¿cómo? Ahora no le voy a poder besar el anillo al Padre, de ninguna manera, ¿no? Bueno, muy bien, entonces para conformar un poco a todos, el que quiera seguir besando el anillo al Padre, que se lo bese, digamos, ¿no? Estas son las cosas con las que en el fondo yo quiero hoy aprovechar para rezar con ustedes y decir, bueno, Señor, ayúdanos a discernir, ayúdanos a avanzar, ayúdanos a quedarnos con lo importante, ayúdanos a que realmente te amemos, que te amemos de verdad a vos por sobre todas las cosas. Lo primero del espíritu de la obra es la caridad, es el amor de Dios. Te acordarás que cuando se empezó el estudio sobre la vida de nuestro Padre para después presentar ante la Santa Sede, ¿no?, los documentos necesarios para que se estudie si nuestro Padre realmente había vivido una vida santa o no, entre los que empezaron a hacer el trabajo de recopilación, a cada uno se le asignó alguna virtud. Bueno, en la entrevista, me parece que es ahí, aunque puede ser en otro lado, pero en la entrevista que se publicó, una entrevista en forma de entrevista, ¿no?, preguntas y respuestas a don Álvaro sobre la vida de nuestro padre, le preguntan cuál era la virtud principal que tenía nuestro padre, y don Álvaro contestó inmediatamente: el amor de Dios. Es que la caridad es lo principal, el amor de Dios y en consecuencia el amor a los demás. Eso es lo primero en la obra, ¿verdad? Eso es lo que tenemos que siempre defender, vivir. Un poco en esta línea hay otra idea que a mí me llamó la atención hace un par de años, no sé si ya la comenté en otra meditación aquí. Estábamos en una tertulia, debe ser en 2017, tal vez 2018, en estos viajes que hace el padre Mariano a Argentina, con relativa frecuencia, gracias a Dios, y en una de esas tertulias, en el CUDES, comentó que, bueno, que usó esta expresión: ya ha pasado el tiempo del trío fundacional. Y a mí me dije, esta expresión yo no la había escuchado nunca, ¿no? Es más, yo siempre, y todos creo, habíamos escuchado la idea clara y distinta de que fundador del Opus Dei hay uno solo. Pero el escuchar esa expresión, de alguna manera, tiene sentido. No es que don Álvaro y don Javier puedan considerarse en una categoría distinta también dentro de los fundadores. Nuestro padre hablaba de que eran cofundadores todos, ¿te acordás? Los que habían venido a la obra mientras él vivía, porque a todos lo habían ayudado y él se había apoyado en todos ellos para eso, para perfilar el espíritu que teníamos que vivir. Pero me parece que aquello de que había ya pasado el trío fundacional, en las palabras de don Mariano, tiene que ver con que, bueno, había una responsabilidad muy especial en don Álvaro y en don Javier, como primeros sucesores en el tiempo de nuestro padre, de un montón de cosas que son más que obvias, ¿no? Don Álvaro, entre otras, tenía que, por gracia de Dios, ver si conseguía, como se dice, la configuración jurídica definitiva de la obra, y que nuestro padre había pedido de que sucediera en tiempos de su sucesor. Bueno, acabo de mirar el reloj y me acabo de dar cuenta que ya casi tengo que empezar a cerrar la meditación y estaba arrancando con otra idea, perdón. En fin, para cerrarla a esta idea, efectivamente, ese trío fundacional ya ha fallecido don Javier. Ese tiempo, ahora tenemos que continuar nosotros, guiados por el Padre. Además, sabemos que han cambiado y siguen cambiando y seguirán cambiando muchas cosas en el mundo, porque lo propio del mundo es que las cosas cambien, y lo propio de este mundo en el que cada vez hay más conocimientos es que el cambio sea cada vez más rápido y veloz. Y entonces es muy importante que le digamos al Señor: Señor, ayúdanos a que nuestra flexibilidad crezca, porque si nos quedamos atrapados en manifestaciones que ya no son acordes al tiempo, capaz que deformamos el espíritu,
o lo atrancamos, no sé exactamente cuál sería la expresión más adecuada, ¿no? Pero lo dejamos atrapado en el pasado. ¿Se acordarán de aquel chiste de suéltame pasado, ¿no? Bueno, y entonces perdemos fuerza, evidentemente, porque las gentes de hoy no van a entender un mensaje que les va a parecer vetusto, cuando en realidad el mensaje de nuestro Padre es siempre actual, en su esencia. Pero si nos quedamos atrapados en cosas que no son del espíritu de la obra, pero que son manifestaciones que ayudaron a plasmarlo, bueno, ahí está todo ese trabajo de discernimiento del que somos parte. ¿Te acordás? Una cosa que sí es parte del espíritu de la obra es que la obra está en nuestras manos. Y hubo algunos años en los que esto se nos remarchó y se nos repitió. Yo creo que nos salía por las orejas la idea de que la obra está en tus manos, ¿verdad? Que siga estando, porque es verdad, eso sí que es real. Nosotros nos tenemos que hacer cargo. Ahora pidámosle al Señor que sepamos hacernos cargo también en el discernimiento y en la serenidad con que vivimos las cosas, pero también en la audacia para proponer, para animar, para hablar, para saber conversar y dialogar, para saber, bueno, pues decir todo lo que el Señor vaya suscitando en nuestro corazón. Bueno, vamos a acabar, como siempre hacemos, pidiéndole a la Virgen, que también es parte esencial de nuestro espíritu, el cariño a la Virgen. Nuestro Padre nos recordaba que en todos los momentos de la historia de la obra la Virgen entraba y ponía su cariño, su sostén, su pincelada. De hecho, la llamó y la consagró como Regina Operis Dei, Reina del Opus Dei. Madre Santa, ayúdanos a que seamos capaces de cuidar muy bien y de transmitir muy bien este tesoro que Dios dejó en nuestra vida a través de nuestro Padre, nuestro Santo Fundador, que sepamos serle fieles a Él y de esa manera serle fieles a tu Hijo Jesús. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía, Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, intercedan por mí.